En el video anterior nos quedamos en la modificación del método registrar usuario para simplemente verificar que nos estamos conectando a la base de datos pues MySQL. Entonces lo que hicimos fue agregar esta conexión, la instancia de nuestra clase conexión que habíamos definido, y por medio de un objeto connection obtuvimos esa conexión y ya el sistema nos indicó que estábamos pues accediendo a la base de datos. Entonces eso lo pudimos verificar acá al momento de loguearnos. Ingresamos como administrador, admin, le damos acá a registrar y al momento de aceptar me indicaba un hola, que era un JOption Paint básico que habíamos puesto simplemente para saber que accedimos a ese método, y al darle a aceptar, acá en la consola nos aparece que la conexión ha sido exitosa y nos conectamos a la base de datos usuario BD. Todo eso lo pudimos hacer gracias a que accedimos a el driver del MySQL Connector que vinculamos al build path de nuestro proyecto. Además, en la conexión también indicamos el nombre de la base de datos. También hicimos la prueba quitando este nombre y poniendo un nombre diferente, y pues ya el MySQL nos iba a retornar un error obviamente porque la base de datos no existía. La idea ahora es modificar este método registrar usuario y empezar a agregarle la lógica necesaria para ir a la base de datos y guardar un usuario como tal. Recordemos que la base de datos la tenemos en MySQL y estamos utilizando el cliente phpMyAdmin para acceder a ella. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestra tabla. Esta es la tabla que tenemos aquí, la tabla usuario. Vamos a acceder acá y vamos a empezar a registrar esos datos que queremos registrar. Para hacer eso, entonces tenemos que modificar nuestra clase usuario dado y agregarle aquí la lógica necesaria para el registro de la tabla. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo desde la ventana de registro. En la ventana de registro vamos a crear un objeto BO y lo vamos a enviar como parámetro a este método registrar usuario. Recordemos que el BO es esa clase que permite encapsular todos nuestros datos de la tabla. ¿Sí? Si tenemos 5 campos en la tabla, vamos a tener nuestro BO con 5 campos también. El BO lo tenemos ya acá creado. Acá tenemos los campos que representan esos datos de mi tabla, los campos de la base de datos, y crearemos el objeto de esta clase para poderlo ser enviado como parámetro a este método registrar usuario. Entonces desde la ventana de registro vamos a hacer ese procedimiento. Inicialmente vamos a crear un método acá, registrar, para independizarlo de este llamado y que no se haga ese proceso directamente en el evento .getSource del botón aceptar. Entonces quitamos esto de aquí, digámosle que nos cree por favor el método registrar aquí en mi ventana registro y adentro pegaré este llamado. Como habíamos dicho que vamos a modificar el método, entonces vamos a hacer que este método ya nos devuelva un parámetro indicándonos si fue registrado con éxito o no. Ahora lo que voy a hacer es crear ya la instancia de mi objeto BO y empezar a asignarle a mis parámetros los datos que ingresó el usuario al momento de diligenciar el formulario. Entonces decimos usuario BO, que va a ser mi usuario, BO igual a un nuevo usuario. Y empezamos ya a asignar entonces los valores. Entonces digo mi usuario punto set documento, que sea igual al campo del documento que ingresamos en el momento del formulario, punto get text. Y aquí vamos a empezar entonces ya a llenar cada uno de esos datos. El siguiente sería el nombre, mi usuario punto set nombre, que sea igual al campo nombre, punto get text. Ahora para la parte de la edad, voy a decirle mi usuario punto set edad, y tenemos que tener mucho cuidado ya que la edad es un campo que viene siendo entero. ¿Sí? Pues en mi tabla ese campo es un dato numérico. Entonces tenemos que llegar aquí y decirle campo edad.getText. Pero si vemos nos va a arrojar un error, pues por lo que acabo de mencionar, es un dato que espera un int como parámetro. Lo que tenemos acá que hacer es la conversión a un integer.parseInts, y dentro de este paréntesis pues ya tendríamos el campo edad. Entonces claro, cuando yo ingreso un dato a ese campo que es un JText file, pues todo lo que yo ingrese va a ser un dato de tipo texto, ¿sí? Va a ser un tipo cadena. Pero como este campo de aquí, de mi base de datos, este parámetro de tipo entero, él espera que se le pueda setear el dato del tipo que corresponde. Con nuestro integer parseInt transformamos ese campo de texto a un dato numérico. Listo, ya teniendo eso, entonces lo siguiente que nos queda por hacer es modificar nuestro método registrar usuario. Recordemos que hemos dicho que ese posiblemente lo íbamos a tener que cambiar.
Entonces vamos a hacer dos modificaciones. Primero vamos a enviarle como parámetro este objeto usuario VO, ya que esa es la finalidad del objeto, ¿sí? Poder transportar una serie de valores. Y vamos a definir también que este método nos retorne algo. Yo quiero saber si se registró correctamente o si no se pudo hacer el registro. Y ese algo lo vamos a retornar por medio de un string. Le ponemos string retorno que sea igual a mi coordinador.registrar usuario, que le vamos a enviar mi usuario VO. Entonces nos vamos para el método registrar usuario. Tenemos que modificarlo, o sea que tenemos que agregarle aquí que reciba el parámetro usuario VO, mi usuario VO. Y aquí tenemos que decirle que ya va a ser un método con retorno. Entonces le pondremos string y por último que retorne este llamado también. Pues este método también va a ser modificado porque tenemos que agregarle mi usuario VO y esperar que él nos retorne algo. Entonces yo también puedo ir a cambiarlo acá, o puedo simplemente llegar desde el coordinador, pararme en la raya roja y decirle cambie el método registrador de usuario y agregue el parámetro usuario VO. Al hacer esto, él automáticamente me agrega ese parámetro. Pero aún nos falta también modificar el método para que retorne un dato de tipo string. Entonces también hacemos lo mismo y acá dice cambia el tipo de retorno por registrar usuario y pues que retorne el string. Al hacerlo ya vemos que nos crea este tipo string y al final tenemos que decirle retorne algo que sea string. Y ya tenemos nuestro método modificado. Lo que falta por hacer ya es empezar a generar la lógica necesaria para hacer ese registro en la base de datos. Y para ese proceso entonces vamos a crear lo siguiente. Inicialmente voy a quitar este JOptionPaint de aquí y ya no lo voy a editar. Voy a crear un tipo de dato string que se llame resultado. Va a ser igual, ya vacío. Y este resultado va a ser el que yo retorne al final. Que yo le indicaré al sistema qué fue lo que me devolvió este método como tal. Ya tenemos creado nuestro connection de la librería de java.sql y tengo creado ya mi objeto conexión de la clase conexión que creé. Adicionalmente vamos a tener que crear un objeto de tipo prepareStatement que nos va a servir como para preparar pues ese proceso que vamos a hacer, el proceso de consulta pues o el proceso de inserción. Aquí buscamos la clase que es de java.sql y le ponemos el nombre que queramos. Entonces le vamos a poner preStatements y vamos a indicar que sea igual a null. Después de eso, esta línea la vamos a dejar, que ya sabemos que el connection es igual a lo que me retorna mi clase conexión, que en última va a ser una conexión a la base de datos. Aquí ya en esta línea tenemos nuestra base de datos abierta. Ahora vamos a crear un string donde vamos a ingresar nuestra consulta. Esta consulta va a ser el insert que le vamos a hacer a nuestra tabla de usuarios. Entonces para eso ingresamos el código SQL, que sería insert into la tabla usuario. Definimos aquí cuáles van a ser nuestros valores. Entonces ya se va a hacer documento, coma, que son los campos que queremos insertar, nombre, coma, profesión, edad, dirección y teléfono. Ahora empezamos a ingresar los valores. Entonces le ponemos la palabra values y dentro de los paréntesis vamos a poner los interrogantes por cada campo que queremos insertar. Entonces si ingresamos 6 campos van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ya es nuestra sentencia, ya es nuestro insert y es lo que va a reconocer Java, que es lo que queremos hacer en mi base de datos. Si la sentencia es muy larga, pues simplemente nos paramos por acá y le damos enter y él automáticamente me identifica que esto es una cadena y como tiene el fin de línea aquí, indicando pues que la sentencia ha terminado, él nos permite concatenar ese salto de línea con este más. Ahora el siguiente paso es empezar a tomar nuestra declaración y empezar a asignarle los valores que identificamos aquí. Entonces ya llegamos, decimos que cojamos este objeto de tipo declaración, que es el statement, y le decimos prepare statement, que sea igual a la conexión que definimos, en este caso connection, punto, prepare la declaración y le mandamos ¿cuál declaración? Pues nuestra consulta.
Esto aquí nos va a arrojar posiblemente una excepción. Lo que vamos a hacer es controlarla y nos paramos entonces aquí donde dice que agregue el tricache. Entonces listo, ya con eso tenemos el tricache y nos identifica que la posible excepción era un SQL exception. Y ya podemos empezar ahora a asignarle cada uno de los valores que tenemos en nuestro VO. Tenemos acá como el objeto punto, vamos a mandarle set string y aquí el parámetro que queremos. Entonces va a ser, primero cuál va a ser el índice del parámetro, o sea cuál va a ser la posición. Entonces vamos a decir que este es el 1, coma, y el dato va a ser, como tenemos aquí primero el documento, entonces decimos mi usuario VO, que es el que me llega como parámetro, punto get document. Lo que estamos haciendo es ya mandarle los datos a la base de datos. Primero asignamos esos datos del formulario a mi campo documento de la clase VO y cogemos ahora ese campo documento de la clase VO y se lo mandamos al campo documento de la base de datos por medio de este prepare statement set string. Eso lo hacemos con cada uno de los datos nuevamente. Entonces empezamos, hacemos prepare statement punto set string, mandemos el índice 2, mi usuario VO punto get nombre, hacemos una profesión punto set string, campo 3, mi usuario VO punto get profesión, y este que sigue es la edad. La edad ya no va a ser un string, recordemos que la edad es un campo de tipo entero. Ponemos set int y hacemos lo mismo, 4, mi usuario punto get edad, punto y coma. Veamos acá toda la diferencia. Cada vez que mandemos un campo de un tipo de dato distinto, debemos indicarle acá al prepare statements cuál es el campo del tipo de dato que queremos mandar. Ya teniendo todo, tenemos que estar muy pendientes de cuáles datos mandamos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque nosotros aquí con este índice definimos cuál es el índice del campo que estamos mandando. Y estos datos van a ser reemplazados acá en esos interrogantes para almacenarse en los campos de la base de datos. Un error muy común es que queramos de pronto mandar datos que no son o cambiar el orden. Supongamos que acá el 5 la dirección, pero le mandemos en el 5 el teléfono. Eso nos va a generar inconsistencias porque vamos a guardar datos que no son en campos distintos. Otra inconsistencia es el tipo de datos. De pronto ya tenemos un tipo de dato entero y le vamos a mandar un string. Entonces para que tengamos mucho cuidado con eso. O también mandarle posiciones de campos que no existen. Si solo tenemos 6 campos en la base de datos, pues no deberíamos mandar 7. Ya por último tenemos que ejecutar esta declaración. Entonces decimos prepare statement, punto, llamamos el método executes para que ejecute este proceso. Después, cuando ejecuta este proceso, que estamos en la línea 41, si pasamos a la línea 42, 43 y ahí para abajo, quiere decir que se ejecutó exitosamente. Entonces, si eso llega a pasar, podemos decir que cojamos el resultado que es un string y asignémosle la palabra OK, indicando que ya se hizo un registro exitoso. En caso contrario, si aquí hay algo malo, si no se permite el registro, ya esto sería indicado acá en el SQL exception. Entonces por eso podemos poner aquí un system.print y decirle e.getMessage, indicando que hubo un problema en el registro. Y acá podemos poner no se pudo registrar el dato. Aquí quiero aclarar que estamos en el modelo. Recordemos que el dado está en la parte del modelo, si estamos aplicando el modelo de este controlador, donde está toda la lógica del negocio. Ese tipo de mensajes, la idea es que se manejen todos desde la vista, ya lo hemos mencionado. Pero pues a modo de ejemplo, voy a dejar esos mensajitos simplemente como banderas, ¿sí? Como una referencia a lo que estamos haciendo. Pero recordemos, la idea es que en las vistas se manejen todo lo que es mensajes de usuario. Esto se lo puedo eliminar de acá y ahora esta variable resultado, en caso que haya un problema, estamos en la excepción, vamos a almacenar error, indicando pues que no hubo un registro exitoso. Ya con esto podemos retornar ese resultado y ese retorno va a ser traspasado como parámetro por medio de este método, el string, va a llegar a nuestro coordinador. Aquí se almacenaría o el OK o el error y luego posteriormente se va a transportar nuevamente hacia la llamada inicial que va a ser la ventana de registro y se va a almacenar aquí en ese retorno. ¿Para qué lo hice así? Lo hice para que cuando yo haga el registro pueda controlar desde mi ventana de registro si se registró o no. Les voy a decir sí
el retorno .equals es la palabra OK, retorno es igual a OK, te voy a poner un mensaje que diga que el registro fue exitoso. El usuario fue registrado con éxito. En caso contrario, ya sé que si no es OK, pues debe ser error, y el error va a ser diferente. Yo voy a decir, el usuario no pudo ser registrado. Verifique la traza del error. Ya con esto voy a guardar y voy a probar la aplicación. Vamos a ver cómo está el registro. Entonces vamos a ingresar como administrador. Vamos a darle admin, aceptar y empezamos a revisar nuestros datos. Ingresar Cristian David Henao. Voy a ingresarle el documento. Voy a ponerle un 234. Profesión, ingeniero de sistemas. Edad 26, dirección Armenia, Quindío. Teléfono, voy a ponerle cualquier número telefónico. Al darle a aceptar, espero que me diga o que el usuario fue registrado con éxito o que no se pudo registrar. Y efectivamente, nuestro usuario fue registrado exitosamente. Le damos a aceptar y lo que vamos a hacer es ir a nuestra base de datos y consultar si ese usuario fue registrado. Entonces vengo acá a mi tabla de usuario, SQL, y voy a hacer la consulta. Voy a seleccionar todos los usuarios, select list from usuario, le doy continuar. Y efectivamente tenemos nuestro usuario, Cristian David Henao, documento 123, ingeniero de sistema de computación, edad 26, Armenia, Quindío, Colombia, y el teléfono que ingresamos. Entonces con esto ya vimos que tenemos un registro de usuario y podemos hacerlo mediante la lógica de programación definida, transportando nuestros datos por medio del BO, llegando al DAO y haciendo el insert en este método. Ya lo que nos queda por hacer es empezar a hacer validaciones en caso de que queramos definir campos obligatorios, en caso de que ingresemos datos que no son, o en caso de que, por ejemplo, aquí, cuando vamos a ingresar una edad, le ingresemos, por ejemplo, un texto. Ingresamos hola, le doy registrar, y efectivamente no me pasa nada porque aquí en la consola tuvimos un inconveniente. Nos dice Java Lang Number Formal Exception. ¿Sí? Ese tipo de validaciones no lo hemos hecho. Igual que en nuestra base de datos no tenemos restricciones, ni tenemos, por ejemplo, que las llaves sean únicas, que haya llave primaria, que haya llaves foráneas, entre otras restricciones. Ya que estamos haciendo simplemente un ejemplo base para poder iniciar en este proceso. En el próximo video vamos a hacer una pequeña validación indicando cuáles campos van a ser obligatorios y evitando que nos salga esta inconsistencia cuando ingresemos un dato de tipo texto en un campo que debería ser entero. Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta, suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.